La última batalla de la humanidad o el Armagedón. Una guerra de la cual todos hablan pero nadie quiere vivirla. ¿Cómo afectará mi fe para poder escoger el bando correcto? Y además, ¿por qué el Señor Jesús ofreció pan y vino en la última cena? Es un placer para mí volverme a encontrar con ustedes para seguir escudriñando en nuestra serie Génesis. El día de hoy veremos un tema demasiado interesante. La última batalla. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Ha experimentado la sensación de lo que llaman déjà vu? Una sensación en la cual crees de que ya estuviste en ese lugar o que ya realizaste cierta acción. La vida de los patriarcas presagiaban eventos futuros de sus generaciones. Miremos el caso de Abraham. Fue a Egipto a causa del hambre. Luego su esposa fue llevada cautiva. El Señor lo liberó con grandes plagas y al final salieron con mucha riqueza y mucha fama. Más de 400 años después, el pueblo de Israel pasó por la misma situación. Fueron a Egipto en los tiempos de José por una hambruna que hubo. Luego, llevados cautivos. El Señor los liberó con grandes plagas y salieron con mucha fama y mucha riqueza. Cada uno de los eventos de estos patriarcas, cada lugar en el cual ellos levantaron un altar para adorar, en estos mismos sitios sucedieron eventos importantes en sus generaciones posteriores. Y el día de hoy escudriñaremos Génesis capítulo 14, una guerra o la primera guerra de la cual se tiene registro histórico, pero miraremos mucho más allá de lo que se conoce de esta historia. El capítulo 11 de Génesis nos habló de un hombre importante que dominó toda esa región, su nombre Nimrod. Sin embargo, pareciera que este personaje se perdió en la historia. Pero sorpresa, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 14 y encontramos versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Aquí tenemos que hacer un alto. Nimrod era muy conocido en esos tiempos que los nombres se colocaban de acuerdo a las características. Ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores. Nimrod recibió dos nombres más. Uno, Amrafel, y otro, Cus. Fueron cantidades de ciudades que este hombre construyó. Y en todas estas ciudades levantó pilares al más estilo de la Torre de Babel. Su propósito era que querían seguir viviendo en apostasía, querían seguir viviendo sin tener en cuenta la ley de Dios, pero tenían el temor de que fueran llevados a un juicio nuevamente como el diluvio. Así que estos lugares eran tenidos como refugios. Ahora tenemos en Génesis capítulo 14, que nos dice versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, o coloquémosle allí entre paréntesis Nimrod, rey de Sinar. Sinar es la región de Babilonia, o lo que ahorita en la actualidad se conoce como Irak. Dice Ariot, rey de Elazar. Elazar es Asiria. Entonces vamos a ir armando el mapa. Tenemos el rey de Irak, o Nimrod. Tenemos a Ariot, rey de Elazar o de Siria. Tenemos a Kedarlaomer, rey de Elam. Esta región es Persia, o lo que se conoce en la actualidad como Irán. Entonces tenemos Irak, Asiria, Irán, y nos nombra otro rey llamado Tidal, que es rey de Goín, o de muchas otras naciones. Tenemos 4 personajes, 4 reinos importantes, y ahora allí en Génesis capítulo 14 nos dice de que estos reyes fueron contra 5 reyes que vivían en esta región. No olvidemos esto porque más adelante lo podremos comprender mejor. La Biblia nos dice allí en los versículos 2 en adelante que se armó una guerra porque las 5 potencias o los 5 reinos que estaban sitiados en este lugar no querían pagar sus impuestos, sobre todo al rey Kedarlaomer o al rey de Irán, que dicho de paso era primo de Abraham, y lo podremos mirar más adelante. Sin embargo, entonces, era una rebelión contra uno de los imperios más grandes que estaban. Ahora, en medio de esta guerra que, vuelvo y repito, es la primera guerra en la cual se tiene un registro histórico, en medio de esta situación se encontraban 2 personajes importantes, Abraham y Lot. Unos capítulos más atrás podemos encontrar de que estos 2 hombres de Dios
habían llegado a una situación en la cual decidieron separarse. Dicho de paso, que Lot buscaba algo mejor y llegó a la conclusión que estando con su tío no lo iba a obtener. Así que tomó la decisión de dirigirse hacia los territorios de Sodoma y de Gomorra. Sin embargo, la Biblia nos dice que estos 4 potencias, estos 4 reyes, dominaron a los 5 reyes rebeldes. Y el resultado fue una guerra sin precedentes en un lugar que nos dice allí en el versículo 3. Todos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado, o el mar muerto. La Biblia nos relata de que los reyes de Sodoma y de Gomorra cayeron en estos lugares. Y estas 4 potencias tomaron posesión de absolutamente todo lo que estaba allí, incluyendo a Lot. Yo quisiera preguntarles, ¿se han imaginado en una situación en la cual se levanta un conflicto y tendrías que tomar la decisión de quedarte en ese lugar o de salir hacia otro? Vamos a entrar en contexto. Imagina que tienes una disputa familiar. ¿Cuánto tiempo pasa para que vuelvas a hablar con esa persona? La gran pregunta aquí es, ¿por qué Abraham debía ir a liberar a Lot? ¿Acaso él no era el que lo había dejado? E incluso salió en disputa contra su tío. ¿Quiénes procederían de Lot? ¿Qué generaciones saldrían de Lot? Aquí se pone más interesante. La Biblia nos dice de que de Lot saldría Ruth la Moabita, que fue una ancestra del rey David. Por consiguiente, un ancestro del Señor Jesús. La Biblia está tomada de una manera en la cual todo, absolutamente todo, conecta. Ahora, no era cualquier ejército al cual Abraham se iba a enfrentar para liberar a Lot. Génesis 14:5 nos dice: y en el año 14 vino Quedarlomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín. ¿Quiénes eran los refaitas? Josué capítulo 12 versículo 4 nos dice: y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Si miramos toda la historia de Josué, nos dice que Og era un gigante, de los personajes más grandes que registra la Biblia. Así que el ejército de Nimrod había entrado a los territorios y antes de atacar Sodoma y Gomorra, acabó con la nación entera de los refaitas, que eran personas gigantes. Ahora, ¿con qué ejército Abraham se iba a enfrentar ante este poderoso y gran ejército? El versículo 14 de Génesis 14 nos dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Del lugar donde Abraham se encontraba hasta Dan, nos dice allí la cronología que habían 300 kilómetros. Yo creo que te imagines esta situación. Durante 300 kilómetros con 318 personas para enfrentarte al ejército más poderoso que había sobre la tierra. Con razón a Abraham le llamaban el padre de la fe. Ahora, hay situaciones en las cuales pasas desapercibido. El foco está en otras personas. Pero tú tienes una historia por contar. Uno de los personajes de los cuales casi no se habla es del fiel sirviente de Abraham, o más conocido como Eliezer. Pero no es coincidencia de que este personaje no apareciera en los capítulos anteriores. Pero después de esta batalla, empezaría el foco sobre él. El nombre de Eliezer, cuando miramos en la cronología bíblica, encontramos de que su numeración es el valor de 318. Y no es coincidencia de que 318 siervos tenía Abraham nacidos en su casa. Aunque este hombre no nació en su casa, era de la región de Damasco, pareciera que fuera el único de sus criados que lo siguió sin tener dudas. Por lo cual, la fuerza de los demás estaba sobre él. Y en el transcurso del camino, en el trayecto del camino, lo alcanzarían los demás siervos, teniendo en cuenta la fe de estos dos grandes hombres. Ahora, Génesis capítulo 10, en el versículo 22, encontramos de que Quedarlomer era rey de Elán, y Elán era un hijo de Zen. Es decir,
este rey venía del linaje de Sem. En Génesis capítulo 11, del versículo 10 al 26, encontramos que Abraham también era descendiente de Sem, solo que venía de uno de sus hijos llamado Arfaxad. Es decir, en esta guerra que se libró allí, resultó ser una guerra familiar. Y Abraham terminó matando a su primo. Ahora podemos notar de que estos reyes, cuando ganaron a los 5 que estaban allí en este lugar, no regresaron por el mismo lugar donde entraron, sino que iban hacia otro lugar. Su nuevo objetivo era la ciudad de Salem, o la ciudad de paz, la cual era gobernada por el rey Melquisedec. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, esto era un título de sacerdocio y de reyes. El Melquisedec de su tiempo, o el sumo sacerdote de su tiempo, era Sem, el hijo de Noé. Y ahora se encontraba la siguiente situación. 2 de sus descendientes, Kedorlaomer y Abraham, habían tenido una guerra a muerte. Y Abraham había salido victorioso de allí. Después de una disputa familiar, este personaje se apareció delante de Abraham y trajo una ofrenda de pan y vino, símbolos de paz. En el libro de Lucas capítulo 22, en el versículo 16 al 20, en la última cena, el Señor Jesús tomó la copa y tomó el pan, y dijo: os aseguro que no volveré a consumir del fruto de la vid, ni a comer de este pan, hasta que el reino de los cielos haya llegado. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, después de una disputa familiar, después de la gran guerra del Armagedón, el Señor Jesús, en una mesa de kilómetros y kilómetros, volverá a celebrar esta cena, trayendo una ofrenda de paz después de esta disputa familiar. Nuevamente, pan y vino. Hasta aquí, Abraham, más de 75 años, y no se encuentra un solo error en su vida. Si este hombre era profeta y hablaba con Dios directamente, al igual que Sarai, su esposa, que también según la Biblia nos muestra que salió ilesa de Egipto e incluso profetizó allí en este lugar, la gran pregunta que surge es: ¿por qué no vieron como pecado que apareciera una nueva mujer? ¿Por qué no vieron como pecado que Abraham estuviese con esta mujer para traer un nuevo descendiente? Lo veremos en el siguiente video.